Bueno, entonces hemos tomado la lista de la asistencia, la planificación para esta semana, estamos en la sexta semana y prácticamente ya nos queda solo una semana. Estamos con las fechas, hemos estado viendo probabilidad, en este caso, probabilidad y estadística, y el objetivo de esta unidad, específicamente de este tema de lo que es probabilidad, es que ustedes sepan diferenciar tanto lo que es una muestra como lo que es la población, como son las variables, la recolección de datos en base a encuestas, una tabla que se llama tabla de frecuencias precisamente, en donde se encuentra la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la acumulación de la frecuencia, y así por el estilo. Hay varias cosas que tenemos que ver ahí. Entonces, el objetivo va a ser que ustedes puedan reconocer la destreza, que ustedes puedan realizar problemas relacionados con probabilidad, es decir, en base a encuestas, realizar una tabulación de los datos y que como un indicador al final de esto, ustedes realicen esta operación diferenciando en cada cuadro de lo que se llama la tabla de frecuencia, cada uno de sus componentes. Esto sería para iniciar. El tema de esta semana, como ustedes pueden observar ya en la diapositiva, es la recolección de datos y su interpretación. Y en esta recolección de datos podemos observar que básicamente el instrumento que nos sirve para esta recolección es la encuesta. Casi en todos los trabajos que hagan de aquí en adelante, es decir, desde primero, segundo, en participación estudiantil, después que hagan en tercero un proyecto de investigación, el proyecto de finalización que vamos a hacer, siempre se basa en encuestas, cuando lleguen a la universidad también. Y en base a esas encuestas y las respuestas que te dan en esas encuestas, se procede después de eso a realizar lo que se denomina tabulación. Y esa tabulación tiene que ver específicamente con ingresar datos de estas encuestas, como la tablita que estamos viendo aquí, datos de estas encuestas ya en una tabla en donde se encuentran ya la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, este es el tema de esta semana. Es un tema sencillo en donde podemos apreciar esto de cómo se llega a hacer la tabulación en cuanto a la materia esta de lo que es probabilidad y estadística. Entonces, para indicar que tenemos dos tareas que hacer, la primera es realizar un resumen básicamente de los temas de encuesta, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y los datos no agrupados, que vamos a empezar por ahí. Después de eso, también tenemos la segunda tarea, que vamos a resolver el ejercicio que está abajo, ¿sí? Vamos a explicar cómo se resuelve ese ejercicio. Entonces, para esto vamos a utilizar Excel ahora. Y en ese Excel es que vamos a hacer esta parte. Voy a empezar cortando una partecita de los datos para que ustedes vayan viendo de dónde sale esto de los datos, ¿sí? Y después vamos a hacer este tema de aquí en Excel, ¿ya? Bueno, entonces para esto me voy a ir de nuevo a un librito de Excel y aquí voy a aumentar un cuadro nuevo, ¿ya? Y entonces aquí vamos a pegar los datos de la encuesta. Ahí están los datos de la encuesta. Supongamos que es una encuesta numérica en donde dicen, por decirles algo, un ejemplo, dice, a ver, los alumnos de décimo año de educación general, de educación básica general de la unidad educativa Quitucara tienen las siguientes edades. Entonces tienen 13, 14, 15 y hasta 16 años. Entonces dice que realicemos una tabla de frecuencia, ¿ya?
Entonces recuerden, esto de ahora se llama tabla de frecuencia, ¿sí? ¿Sí están viendo el Excel donde estoy haciendo esto? Sí, licenciado. Ya. Entonces, bueno, para la tabla de frecuencia tenemos que irnos organizando inicialmente colocando los datos. Entonces, los datos vamos a empezar por X, Y, ¿ya? Este X, Y significan los datos o se puede decir en otras palabras, lo que vamos a hacer nosotros en cuanto a la tabla de frecuencia. Y acá les voy a poner a la derecha la simbología. A la derecha de esto les voy a poner la simbología. Aquí está la simbología. Entonces, con eso es que vamos a ir llenando. Entonces, ahí les dice qué es la frecuencia relativa, ahí está la frecuencia absoluta, hay uno que se llama la frecuencia absoluta acumulada, le vamos a poner como FAI, ¿ya? Perdón, al revés, sería FAI, ¿ya? Después tenemos ahí la frecuencia relativa como FR. Después tenemos la frecuencia relativa porcentual, y finalmente tendremos la frecuencia relativa, sería porcentual acumulada. Entonces, ahí está cada una de esas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cómo se saca esto. Observen, por favor, cómo voy a ir poniendo los datos. Aquí pongo 13, acá pongo 14, acá pongo 15 y aquí pongo 16. ¿Por qué puse esos números? Porque si ustedes se fijan aquí, en esta partecita que estoy señalando, nos dan los datos de las edades de los alumnos de 10º año de básica de, de la unidad Quitucara. Y entonces nos dice que hay unos que tienen 13, otros 14, otros 15 y otros 16. No hay más datos. No hay entre estos datos ninguno que tenga 12 ni ninguno que tenga 17. Entonces, por eso puse estos datos aquí como 13, 14, 15 y 16. Ojo que esto es muy fácil, pero si ustedes le cogen el tino o atienden, ¿sí? Entonces, estamos llenando esta tablita de frecuencia y estamos viendo cómo se hace esto. Entonces después viene la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia absoluta? Solo vamos a ir anotando cada uno de los alumnos. Díganme ustedes, ¿cuántos alumnos tienen 13 años? Uno. Ya, Solo solo uno. tiene uno. Fíjense en los datos de acá arriba, solo hay un 13. Si ven donde estoy señalando, solo hay un 13. Por lo tanto, pongo solo uno aquí, ¿ya? 14 años, ¿quiénes nomás tienen? ¿Cuántos tienen 14 años? Voy 8. contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Están de acuerdo que hay 8 que tienen 14 años? Sí. Sí, licenciado. Ya, 8 tienen 14 años. Ahora, ¿cuántos tienen 15 años? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos tienen 15 años? 7. 7. A ver, comprobemos. Está bien, solo para comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, correcto. Ahora, ¿cuántos hay que tienen 16 años? 4. 4. Comprobemos. 1, 2, 3 y 4. 4 tienen 16 años, ¿ya? Toda la sumatoria de esto de aquí son 20. Si ustedes ven, 1 más 8, 9. 9 más 7, 16 y 16 más 4, 20. Aquí está el total. Yo pongo ahí total para ir con ustedes haciendo esto de aquí. ¿Ya? Entonces tengo el cuadro en donde están los datos, el FI que es la frecuencia absoluta, y ahora voy a ir a hacer la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hago la frecuencia absoluta acumulada? Este de aquí empieza en 1, por lo tanto, solo copio el primero.
pero en el de abajo ya le sumo el 1 más el 8, ¿sí? Eso tenemos que tener presente. Es decir, voy a ir sumando este 1 más el 8, después lo que me dé más el 7 y así por el estilo. Yo voy a poner ahí una fórmula que digo es igual a este, a lo que me dé ahí, más este de acá. ¿No es cierto? ¿Cuánto me va a dar la respuesta? 9. 9, sí, porque es 1 más 8, ¿ya? Y si esto le hago para abajo, 9 más 7 me va a dar 16, 16 más 4 me va a dar 20, ¿sí? Eso es lo que hay que tener presente. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Y es así como tenemos que ir calculando. Es decir, 1 más 8 me da 9, 9 más 7 me da 16, 16 más 4 me da 20. Entonces, es así simplemente de fácil. Ahora, cada uno en la frecuencia relativa que menciona ahí, le vamos a ir dividiendo para el total. Observe, por favor. Decimos que le voy a dividir este para el total. ¿Cuál es el total de todos? 20. Ya, muy bien. Entonces, desde este de acá 20, entonces ahí me va a dar la frecuencia relativa. Si eso le copia a los demás, entonces veamos cómo está. A ver, veamos. Me va a dar C. Hagámosle con C. Aquí. Con C. ¿Ya? Es la división para 0, porque no me da porque se bajó el, ¿cómo es esto? Es solo la columna 10. ¿Ya? Bueno, aquí igual le voy a poner este dividido para este de acá. Y este de aquí es igual a este de aquí dividido para este de acá. Es decir, en otras palabras, lo que estoy haciendo, jóvenes, es simplemente dividir el 1 para 20 y me da 0.05. El 8 para 20 y me da 0.40. El 7 para 20 y me da 0.35. Y el 4 dividido para 20 me da 0.20. ¿Sí? ¿Esa parte está entendida? Divido la frecuencia absoluta para el total. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 13? 1. ¿Cuál es el total? 20. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 14? 8. ¿Cuál es el total? 20. Siempre el total es 20. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 15 años? 7. ¿Cuál es el total? 20. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 16 años? 4. ¿Cuál es la frecuencia total? ¿Cuál es el total? 20. Entonces, 4 dividido para 20. Y eso le pongo aquí, ¿sí? Trabajé con esta parte de aquí. ¿Ya? Ahora dice porcentual. ¿Qué quiere decir porcentual? Que voy a multiplicar esta frecuencia de aquí multiplicada por 100. Entonces, fíjese, pongo igual a esta frecuencia de aquí por 100. Y eso me va a dar en porcentaje, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Si ustedes ven, este es el 5%, este es el 40%, es el 35% y este es el 20%. Hasta ahí tengo asimismo ya realizada la frecuencia relativa porcentual. Fíjese que lo único que hice es multiplicar esta frecuencia de aquí, le voy a dar otro color, esa frecuencia de ahí por 100. Si se fija, aquí arriba dice, esa frecuencia por 100, para que me dé porcentual, ¿sí? Esto de aquí es del tanto por ciento. Les voy a poner acá arriba para que ustedes puedan observar esto del tanto por ciento. Y le voy a poner este simbolito de aquí para que ustedes también vean eso. Control Z. Ya. Ahí, esa sería. Es decir, el 5%, el 40%, el 35% y el 20%. Y ahora procedo a hacer la última de las celdas. La última de las celdas, jóvenes, ustedes tienen que simplemente colocar la suma de esto. Como es acumulada, siempre que se acumula, la primera es este de aquí, es decir, 5.
La segunda es igual al 5 más el 40. Es decir, más este de acá, más el 40. La siguiente es igual al 45 más el 35, me da 80. Y la última es igual al 80 más el 20, me da 100, ¿sí? Esa es una tabla de frecuencia acumulada, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber hacer. Entonces, voy a establecer aquí las sumatorias de todo esto para saber cuánto me da. En el cuaderno ahí me dice, o en el libro me dice que este me da igual a 1, que el de acá me da igual a 100. Es decir, el total, la sumatoria de todo eso. ¿Sí? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la frecuencia. Por favor, tómenle foto para que puedan ustedes hacer eso. Es algo sencillo en donde simplemente están aplicando un juego de números para observar. ¿Ya? Para recapitular un poco, ya que nos queda tiempo y para aclarar el tema, simplemente acuérdense que tenemos una encuesta. En la encuesta nos han dicho, aquí abajo les pongo, ¿ya? Les voy a poner, dice la encuesta, ¿cuántos años tiene cada alumno de décimo EGB? ¿Cuántos años tiene cada alumno de décimo EGB? Y entonces han puesto María, por ejemplo, voy a poner en mayúsculas para no hacerme lío con los títulos. María tiene, por decirles, 13 años, ¿ya? Jorge tiene 14 años, Juan tiene 14 años, y así sucesivamente todos esos, Ana tiene 14 años, y así cada uno les fuimos diciendo, a ver, Juanito, ¿cuántos tienes? 14, a ver, Pedro, ¿cuántos tienes? 15, a ver, Damaris, ¿cuántos tienes? 16, así fueron contestando. Esto es esta tabla de aquí, es decir, lo que nosotros obtuvimos en la encuesta. ¿Sí le ven esta de arriba, estos valores en donde dice 14, 15, 14, 14, 13? Lo único que hicieron es sacar esta parte de aquí y ponerle así para que nosotros podamos hacer la tabla de frecuencia. Sí, ¿está entendida esa parte? ¿Alguien tiene duda de cómo se hace eso? Solo la primera parte, es decir, ¿de dónde salieron estos datos de aquí arriba? Sí, estos datos de acá arriba, ¿de dónde salieron? Sí, vamos a ver otro más. Joe tiene 14. ¿Cuántos deberán tener 14 años? 8. 8, así es. Entonces pongamos acá, voy a poner cualquier cosa, ¿ya? Voy a poner y ya. Todos ellos tienen 14 años. ¿Ya? Ahora, por acá en las otras encuestas decía, por ejemplo, ¿alguien más podrá tener 14 años de acuerdo a los valores que tenemos aquí arriba? No. No, porque ya aquí ustedes pueden ver que ya están todos los 8 que tienen 14 años. Entonces, de acuerdo a eso, están todos estos de aquí. Arriba ya en resumen hecho, ya hemos sacado. Todo ese resumen hemos sacado aquí arriba. Y de ahí es que nació esta tabla de frecuencia. Y acá por aquí empezamos con los que tienen, por ejemplo, 16 años, dice, o 14 años, 15 años, perdón, 15 años, por ejemplo, tienen pongamos aquí, es un nombre cualquiera que le estoy dando así para no tener que estarme inventando y que ustedes comprendan. Entonces, estos alumnos de